Identifican a hombre ultimado a plena luz del día en Mayagüez. Un individuo identificado como Javier Millán Cruz, de 43 años, fue ultimado a eso de las 10:04 de la mañana de hoy, en una balacera registrada frente al edificio 21 en el residencial público El Carmen. Paramédicos y agentes de la uniformada llegaron a la escena poco después del tiroteo. Millán Cruz tenía antecedentes por sustancias y otros delitos, y supuestamente la policía tenía 2 órdenes de arresto en su contra, que no habían sido diligenciadas. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Mayagüez, se iniciaron la investigación. Regresa a Puerto Rico ganga de rumanos, que se dedica a clonar tarjetas de crédito en megatiendas. Una organización criminal integrada por rumanos que se dedican a clonar tarjetas de crédito en comercios, que el año pasado lograron apropiarse de cientos de miles de dólares. Regresaron a Puerto Rico y en las últimas semanas han cometido fraudes por cerca de 1 millón. La División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias emitió una alerta hoy pidiendo de la ciudadanía cooperación para dar con los rumanos, que procuran hospedarse en Airbnb. En las últimas semanas, se estima que la ganga ha entrado y salido de Puerto Rico, en unas 3 ocasiones y han cometido fraudes en comercios en Ponce y Guaynabo. El 17 de marzo del 2022, 3 individuos de nacionalidad rumana, que pasaron más de una semana en Puerto Rico, colocando clonadores de tarjetas en distintas megatiendas, salieron del país en vuelos con destino a Fort Lauderdale. Los individuos fueron identificados en medio de una intensa pesquisa, conducida por agentes de la División de Robos a Bancos, quienes llegaron al lugar donde pernoctaban en Bayamón, pero ya se habían marchado. En esa ocasión, el teniente José Ayala, director de la División de Robos a Bancos, confirmó que los sospechosos abandonaron Puerto Rico, y el caso ahora está en manos de agentes del servicio secreto. Al menos 4 skimmers fueron ocupados, pero se desconoce cuántos lograron colocar. Los sospechosos son parte de una mafia rumana, que han cometido este tipo de fraude en Estados Unidos y distintos países de Europa, así como en México, defraudando a los bancos en sumas millonarias. Uno de los sospechosos fue identificado como Toribis Vlad, de 26 años. En el 2019, antes de las restricciones por la pandemia, a Puerto Rico llegaron alrededor de 20 extranjeros, que se cree son norteamericanos, y colocaron los skimmers en un sinnúmero de comercio, principalmente tiendas de grandes cadenas en centros comerciales. Semanas después comenzaron a usar la información sustraída, provocándole pérdidas millonarias a la industria de las tarjetas de crédito y bancos. Antes de la pandemia fueron ocupadas 14 clonadoras, pero al irse los timadores no hubo arrestos. Buscan a una joven de 17 años que fue vista por última vez en los predios de un instituto de carreras cortas en Bayamón. Las autoridades buscan dar con el paradero de una menor de 17 años que desapareció el jueves, 20 de julio, de los predios del American Educational College, AMEDCO, ubicado en la calle Santa Cruz, en Bayamón. Según un informe de la policía, Angélica Naibelis Hernández Mercedes fue reportada como desaparecida por el personal del Departamento de la Familia, y fue descrita como 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 150 libras de peso aproximadamente, testrigueña, ojos marrones y cabello largo con trenzas color marrón y rosa. Al momento de su desaparición, la joven vestía una camisa de flores de colores y un mahón azul largo. Se desconoce qué tipo de zapatos tenía. Juez da acceso a Becky Martin a los récords médicos de su sobrino. El juez Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, concedió a la representación legal de Becky Martin acceso a los expedientes médicos de Yanes Yario Sánchez Martín, así como de la escuela donde cursó sus grados intermedios, en un nuevo capítulo del caso por la demanda millonaria que el artista radicó contra su sobrino por extorsión, persecución maliciosa,
abuso del derecho, así como daños y perjuicios. La orden del juez Castro Callejo, con fecha del 20 de julio, otorga un término de 20 días para que el Hospital Capestrano, IP 508 Ubelbel y Health Promed produzcan y entreguen los récords médicos del demandado a la representación legal de Enrique Martín Morales, nombre de pila del cantante, a cargo de los abogados Joaquín Mancerat Matienzo, Dora Mancerat Peñagarícano y José A. Andreu. Se ordenó además a la Escuela Intermedia Sotero Figueroa del Departamento de Educación de Puerto Rico a compartir sus registros de Sánchez Martín. El juez también acogió una segunda solicitud de expedientes de la clínica Dr. Merlo Ciazó. El licenciado Michael Corona Muñoz, representante legal de Sánchez Martín, presentó el 20 de julio una moción de oposición a la solicitud de expedientes médicos de su cliente. Nos parece evidente de la lectura de la moción que la señora madre del demandado Sánchez Martín, hermana del demandante Martín Morales, quien permitió la remoción de su custodia y la cedió al Departamento de la Familia durante escuela intermedia, es la fuente del demandante para hacer la solicitud de récords médicos. La madre del demandante vive en una de las casas propiedad de Martín Morales y depende económicamente de este. Se recoge en la moción de oposición de Corona Muñoz. Asegura además que no hay base para pensar que el demandado Sánchez Martín padece de sus facultades mentales. Nuestra reconvención se basa en los daños recibidos por las agresiones sexuales constantes de Martín Morales, aun cuando nuestra reconvención no habla que sean meramente daños emocionales. Sin embargo, en su orden, el juez recuerda que la reconvención presentada por el demandado reclama compensación en daños y perjuicios por 10 millones. Si bien no se especifica que dicha suma incluye daños emocionales, de una lectura de las alegaciones se desprende que sí están incluidos en su pedido. De hecho, así lo confirmó la parte demandada en corte abierta en la vista celebrada el 14 de julio de 2023. En su moción de oposición, Corona Muñoz adelanta que solicitará los tratamientos psiquiátricos de Martín Morales en el descubrimiento de prueba. En la vista inicial del caso, celebrada el pasado 14 de julio y transmitida tras el Tribunal Supremo de Puerto Rico acoger la solicitud de Publi Inversiones, se acordó que Becky Martin realizará sus deposiciones de manera presencial el 26 y 27 de octubre, mientras que Sánchez Martín hará lo propio el 14 y 15 de noviembre, mientras que la vista de estatus de conferencia en ruta a la señalación del inicio del juicio fue pautada, para el 18 de diciembre, a las 9:30 am, de manera virtual. Las controversias legales entre las partes iniciaron en julio de 2022, cuando Sánchez Martín solicitó y le fue concedida una orden de protección ex parte contra el también filántropo, que luego fuera archivada por pedido del propio peticionario. El intérprete se encuentra al amparo de una orden de protección por acecho contra su sobrino, que le fue otorgada por el juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el 10 de noviembre de 2022.